No ignoro que ayer dejé algunos principios constitucionales que no están en la Constitución política. Yo aprendí una cosa en México mala. Un alumno que pedía al profesor que le revisara el examen, el profesor le revisaba el examen y le ponía una nota peor. Y entonces, un día de estos me decía un profesor, ¿cuál es el principal error que usted conoce, ve en la impartición de clases en el proceso penal en México? Y yo decía que el alumno no puede contradecir al maestro. Hay maestros que no se les puede decir lo contrario. Usted es el alumno, yo soy el maestro. Usted no me puede decir a mí que estoy equivocado. Pero yo creo que ayer decía una cosa muy penosa y es que los profesores, muchos profesores, una gran cantidad de profesores, no ponen a los alumnos a leer todo lo que tienen que leer, principalmente en momentos tan fuertes de cambio. Todo mi tiempo en México ha sido de cambios constitucionales, de cambios procesales, de cambios normativos, de cambios principialistas muy fuertes, en los que posiblemente es casi imposible estar al día. Pero si yo como profesor no estoy al día, por lo menos en mi materia, pues no tendría que darla. Tengo que ser suficientemente honrado para decirle a una universidad, perdón, de este tema no sé. Y sin embargo, pues hay alumnos, hay profesores que están dando cualquier materia o la misma materia que daban antes, sin haberse puesto día en tantas reformas constitucionales y legales. Pero, claro, la non reformatio impellos. Un día un alumno me preguntó, ¿qué es la non reformatio impellos? Y yo le dije que usted tiene que saber apelar un examen y yo tengo que ponerle un 10 y usted tenía un 9, porque tengo que reconocer que me equivoqué al calificarte el examen. Pero luego le dije, yo sé que cuando uno apela un examen, el profesor trata de buscar otros errores para ponerte la misma calificación o bajártela. Con lo cual estoy mandando un mensaje, no me impugnes. ¿Por qué? Pero un tema que tenemos que impugnar es cuando hemos dicho también a nivel de Suprema Corte que no hay lectura, que no se puede leer en las audiencias acusatorias. Y yo me he hecho una pregunta y me la he respondido en muchos libros, ¿cuándo ha sido prohibida la lectura? ¿Cuándo ha sido prohibida la lectura? Y se las puedo hacer a ustedes. ¿Está prohibida la lectura en el modelo acusatorio oral? No, no, porque leer es oralidad. La lectura en la audiencia es necesaria. Leer es oralidad. Yo no puedo pasarle un documento, yo no le puedo pasar una fotografía, yo no puedo, porque el juez dice, perdón, este juicio es público. No interesa que solamente yo vea la fotografía, no es suficiente que yo lea el documento. Necesito que las partes y necesito que el público vea la fotografía que yo voy a ver en la sentencia y que vea el documento. Por tanto, lea, por favor. A mí me da mucha pena cuando el juez, cuando el fiscal le dice, señor juez, está leyendo, cuando el defensor le dice, señor juez, el fiscal está leyendo, y cuando el pobre juececito, que sabe poco de derecho, le dice, por favor, no lea. ¿Por qué no puedo leer? Lógicamente, desde el punto de vista normativo, tendríamos que irnos al 261. La prueba no se lee, se refiere. Y por tanto, tendríamos que explicarle a los fiscales cómo se refiere, explicarle a los defensores cómo se refiere, explicarle a los asesores jurídicos cómo se refiere. Si tengo un informe de 200 páginas y voy a leer las 200 páginas, yo como juez vuelvo a ver al fiscal y le digo, ¿vas a leerlas? ¿Y por qué no las refiere? No porque la lectura esté prohibida, sino por la referencia, como hace el 261. ¿Cómo se refiere el dato de prueba? ¿O cómo se desahoga el dato de prueba en la carpeta? Referirlo. Por tanto, nunca se puede prohibir la lectura.
Solo hay 3 prohibiciones de lectura en el Código Nacional de Procedimientos Penales que además se repiten en los demás procesos orales. El primero, que está en el artículo 44, dice lo siguiente, leo, el órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos, no de leer, ¿no? Porque si nosotros decimos se abstengan de leer, punto, pareciera que yo estoy equivocado. No, el artículo 44 dice que el órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones, pero cuidado, todavía sigue la norma, que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Cuando yo como juez le puedo decir al defensor, eso te lo redactó tu abuela, ¿no? Porque ni siquiera sabes leerlo. Cuando yo le digo al fiscal, perdón, pero se ve que tienes un buen asistente que es muy inteligente, que tú estás leyendo, pero que tú no estás entendiendo, es porque lógicamente esos documentos completos o apuntes demuestran la falta de argumentación y demuestran el desconocimiento del asunto por parte del que está leyendo. Primera norma, qué bonita norma. Artículo 44, un artículo que hay que aprendérselo de memoria si queremos ser expertos en audiencias orales. Solo se podrán, artículo 44, 76 y 385, solo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones. Pero cuidado, porque esos registros de la investigación solamente podría leerlos el que los redactó. Y por tanto, para demostrar o superar la contradicción del que lo redactó. Artículo 44, 376, 385. La lectura no está prohibida, sino que el perito se le interroga de viva voz y él da argumentos que pueden estar en el informe. Hay una abogada aquí que capacita a todo el mundo que dice que solamente se puede vaciar lo que es, los contenidos de la carpeta en el juicio, ¿no? O sea, se ve que nunca le he tirado, ¿no? En juicio, el que entra condenado puede salir absuelto y el que entra absuelto puede salir condenado porque el juicio tiene lo suyo en el desahogo de las pruebas. Pero si ir a juicio es vaciar los contenidos de la carpeta y que no se puede preguntar nada que no esté en la carpeta en juicio, que dice esta abogada, señores, perdón, pero tenemos una pésima capacitación porque además ni siquiera la contradecimos. Y finalmente no se podrán incorporar, artículo 385, no se podrán incorporar como medios de prueba o dar lectura a actas o documentos que den cuenta de actuaciones declaradas nulas o en cuya obtención se hayan vulnerado derechos fundamentales. Es lo que en la doctrina italiana, y vale la pena estudiarlo. Yo en algún libro, creo que en mi primer libro de prueba, ¿no? Hablé de la doctrina italiana sobre el precedente disconforme. Cuando aquello que se ha anulado en las etapas anteriores, el fiscal trata de introducirlas a través del interrogatorio o la lectura de documentos que ya fueron anulados. Por eso el 385 dice cuidado, porque es un ingreso del precedente disconforme, que hay una buena doctrina y una buena reformas normativas en el modelo italiano. Solo hay 3 prohibiciones de lectura que acabo de leer. Por eso es muy interesante como que conocer lo que hay que conocer para poder saber si conocemos y dejar de hablar de lo que no sabemos o hablar por hablar. Aclaro que estoy sometiendo todo esto a debate y a foro, porque es muy importante entenderlo desde un debate. Es muy distinto lo que está en la norma a conviene o no conviene. Pero si ustedes me dicen a mí, bueno, es que las prohibiciones de lectura por parte de los jueces es muy interesante porque obedece a una tradición de... No, gracias. No hay en ninguna norma prohibición de lectura porque lectura es oralidad. Muchas gracias.